Hola, bienvenido a este nuevo podcast de varones. Realmente estas últimas sesiones han sido más estudios que podcast, pero más adelante ya vamos a estar subiendo podcast completos. El día de hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y quiero hablar acerca de un pasaje en Juan capítulo 10 donde Jesús habla del yo soy el buen pastor y las implicaciones que esto tiene para nosotros. Ahora, esto es más un estudio, entonces veremos el Juan 10 a la luz de la palabra y de las referencias de la misma y entenderemos el verdadero propósito que Juan 10 quiere abordar hacia nosotros. Ahora, yo recomiendo, estos no son tan informativos estos videos, pero son más de estudio. Entonces sería bueno que lo vieras con una Biblia o de alguna manera así para aprender y yo también aprender, que el Espíritu Santo nos hable. Y de la misma manera, si hay alguna pregunta o si estás en desacuerdo con lo que yo voy a hablar, lo puedes poner en los comentarios. Estoy un poco enfermo, pero ya tenía ganas de hacer este video. Entonces vamos a Juan capítulo 10 y yo lo tengo aquí en la pantalla, donde Jesús habla del buen pastor. Ahora dice, primero da una parábola del redil o una historia de él siendo el buen pastor y el redil. Y dice, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué él les quiso decir. Ahora, para entrar en contexto de Juan capítulo 10, nosotros tenemos que, como una regla de interpretación, siempre es ver a quién iba dirigida esta carta y, y cómo lo entendieron los destinatarios de esta carta y qué entendían cuando Jesús les hablaba acerca del buen pastor. Porque no podemos emplear la Biblia sin considerar lo que ellos entendían, lo que estaban escuchando, a qué Jesús se estaba refiriendo y por qué es que él saca este tema del buen pastor. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, estas ideas no salen de la nada. Estas ideas tienen un punto de referencia y de hecho en nuestra misma Biblia lo podemos ver y podemos leer la escritura. Ahora, en mi video previo tuve algunos comentarios que me decían que mi opinión estaba muy sesgada por el calvinismo puro o por mi idea más reformada. Y en parte tienen razón porque yo sigo más la teología reformada. Pero en esta ocasión voy a estar usando la Biblia de John MacArthur, que básicamente él es un dispensacionalista. Sí tiene una teología reformada, pero él interpreta de acuerdo a las dispensaciones y no toma todo como alegoría, sino literal. Ahora, en la Biblia de John MacArthur, la vez pasada utilicé la Biblia de la Reforma, que la tengo aquí. En la Biblia de la Reforma claramente habla acerca de la teología de los pactos, del pacto. Sin embargo, en la de John MacArthur siempre se habla acerca del dispensacionalismo. Ahora, en la misma Biblia de John MacArthur, en, eh, en Juan capítulo 10, en los comentarios, si tú has visto la Biblia o cualquier otra Biblia que tú puedas llegar a tener, en medio de los versos y versículos hay pasajes de referencia que te dan. Es decir, el mismo John MacArthur te especifica de qué pasaje Jesús está refiriendo en esta parte en el medio, no sé si se puede apreciar muy bien, en esta parte del medio, y te aclara que el capítulo 10 está hablando acerca de Ezequiel 34. Entonces, a la luz de Juan 10, vamos a leer Ezequiel 34 para interpretar qué era lo que entendían los judíos de aquel tiempo. Ahora, ¿qué era lo que ellos entendían? Bueno, vamos a verlo. Ellos tenían una promesa de que vendría un pastor que uniría a las ovejas que representaba el pueblo de Israel y que tendría un pastor que las uniría una vez y para siempre. Ellos tenían una promesa en Ezequiel que Dios castigaría
a los malos pastores y que traería juicio sobre ellos y que él mismo vendría por ese pueblo, lo reuniría y haría de ese pueblo una sola nación. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 en adelante. Y desde el 1 hasta el versículo 6 habla sobre los malos pastores. Y esto es la referencia de Juan capítulo 10, versículo 8. Y vamos a leer, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis las perniquebradas. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado de lo alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Bueno, Dios empieza a reprender a los falsos pastores, a los malos pastores de Israel, y cómo no apacentaron al pueblo de Israel, hablando acerca de los líderes y de los falsos pastores que no cumplieron la misión que se les había encomendado. Ahora, en Juan capítulo 10, que lo vamos a volver a ver, claramente nos dice: el ladrón y el centrador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Y dice: a este el portero le abre, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ahora, fíjese lo que dice: pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Bueno, ¿y qué nos está diciendo Ezequiel? Que las ovejas anduvieron perdidas por todos los montes y en todo el collado de lo alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien preguntase por ellas, hablando del descuido que había sucedido. Y cuando Jesús habla acerca del mal pastor, en el versículo 12 dice: pero el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Jesús está haciendo una clara referencia a Ezequiel capítulo 34, versículo 6, donde habla acerca de las ovejas y cómo los falsos pastores no estaban teniendo el cuidado que se necesitaba para guiar a las ovejas. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque entonces podemos entender lo que Jesús estaba diciendo con el yo soy el buen pastor, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en Juan capítulo 10, versículo 8 dice: todos los que vinieron de mí antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Y ahora vamos a leer a la luz de Ezequiel 34:7 lo mismo que Jesús está diciendo ahí en Juan 10:8. Dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa. Ahora, fíjese lo que está diciendo: mi rebaño fue para ser robado. Ve que Jesús en Juan capítulo 10 está haciendo referencia claramente a Ezequiel capítulo 34 y nos está diciendo: esos pastores son ladrones y salteadores. Y Ezequiel nos está diciendo de la misma manera: cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Es una clara referencia a Ezequiel capítulo 34, versículo 8, donde habla acerca de los ladrones. Y Jesús está diciendo: estos ladrones, eso que se les profetizó, ahora vamos a ver dónde está el cumplimiento. Por eso el judío, cuando escuchaba el pastor o el buen pastor, ellos que tenían la esperanza puesta en que el Mesías sería ese buen pastor, ellos inmediatamente pensaban en Ezequiel capítulo 34, porque era una de las promesas que iba a suceder. Entonces vamos a ver ahora. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar a las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Eso está haciendo una referencia a Juan capítulo 10, capítulo 8,
Juan capítulo 10, versículo del 10 y el 12. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿por qué se les está diciendo esto? Bueno, yo libraré a mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Hay una promesa de redención, de que Dios mismo salvaría a las ovejas de esos malos pastores. ¿Y qué está diciendo Jesús? Bueno, esto pasó en Ezequiel, capítulo 34, versículo 10. Y entonces, ¿qué está diciendo Ezequiel en Juan capítulo 10, versículo 10? Lo mismo está diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está haciendo una clara referencia acerca de esa redención que se les prometió en Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Ahora Juan está describiendo en Juan capítulo 10, versículo 10, como lo estamos viendo, que esa redención había llegado, que esa promesa se cumplía en Jesucristo, que Él vendría por sus ovejas para salvarlas de los ladrones y ahora ejercer el pastorado fiel. Ahora vamos a seguir viendo. Ahora, fíjese bien. Vamos a leer Ezequiel 34:11 y dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar con mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahora, esta es una clara profecía de redención aún más específica. Les está diciendo: yo voy a ir por ustedes. Ahora sí les está diciendo más claramente: yo las reconoceré a mis ovejas, yo las juntaré a mis ovejas. Dice: y como reconoce al rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas de todos los lugares en que fueron esparcidas, así yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Ahora, ¿qué está hablando aquí Ezequiel capítulo 34, versículo 12? Bueno, esa misma promesa de redención. Y luego Jesús en Juan capítulo 10, versículo 14, se adueña de esa promesa de redención. No es que se adueñe, es que nos explica que esa promesa de redención está hablando acerca de Él. Y dice Juan capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Qué está diciendo? El versículo 12 está diciendo: ¿cómo reconoce el rebaño al pastor? Reconocimiento. Y luego dice: así reconoceré a mis ovejas y las libraré. Reconocimiento y salvación. Y dice: yo las sacaré de los pueblos y las apacentaré en los montes de Israel por todos los lugares del país. Bueno, yo soy el buen pastor, yo reconozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús nos está diciendo: esa promesa que se les había profetizado en Ezequiel capítulo 34, la he venido a cumplir yo, porque yo soy el buen pastor del cual Ezequiel 34 estaba hablando. Yo soy aquel del cual iba a reunir a mis ovejas, las iba a juntar como un solo pueblo y iba a manifestar mi gloria sobre ellas por medio de la salvación. Ahora, vamos a leer en el versículo 14. Y fíjese, es muy interesante porque dice Ezequiel 34:14: en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Bueno, ¿de qué está hablando Juan? ¿De qué está hablando Ezequiel capítulo 34, versículo 14? ¿Y dónde se cumple esto en Jesucristo? Bueno, Jesucristo mismo nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 14. En Juan capítulo 10, versículo 9, y dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salva, entrará y entrará y saldrá y hallará pastos. El pueblo de Israel, cuando escuchó esto claramente dice que al principio no lo entendieron. Pero cuando Jesús estaba diciendo: hallarán pastos, ¿dónde se nos habla eso en la Escritura? Que el pueblo encontraría pastos en medio de la redención. Bueno, en Ezequiel, lo acabamos de leer, capítulo 34, versículo 14, Jesús le está diciendo: en los buenos pastos las apacentaré. De manera que Jesús nos está volviendo a decir: yo soy la promesa de Ezequiel capítulo 34, donde dice que en buenos pastos los apacentaré. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. Hallamos
pastos, hallamos la paz con Dios, hallamos el descanso con Dios. Y Jesús nos está diciendo, esa profecía está siendo cumplida en mí. Ahora, hay una cosa muy importante y fíjese en el versículo 24, dice, yo soy Jehová, le seré por Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 24, yo soy Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová les he hablado. Bueno, cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, Él está diciendo, ese David del que se les profetizó en Ezequiel capítulo 34, versículo 24, soy yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y vine a reunir a mis ovejas. Ahora, en Juan capítulo 10, versículo 15, dice, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Y hay un versículo clave importante que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Dónde se nos dice eso en Ezequiel? Bueno, en el versículo que acabamos de leer en Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y él les será por pastor. Jesús está diciendo, esa profecía es cumplida en mí. Y les está diciendo, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo príncipe en medio de ellos, y yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Bueno, ¿y dónde se nos dice que este pacto se ha cumplido? En Hebreos capítulo 10 se nos dice que mediante Cristo, el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto es cumplido por medio de su sangre, y este pacto anula el anterior, porque si el anterior hubiese sido suficiente, no hubiese sido necesario un segundo pacto. Sin embargo, el segundo pacto es eterno y para siempre. Podemos ver claramente a la luz de la Escritura que Jesús cumple Ezequiel capítulo 34 y está apropiándose de esa profecía, no apropiándose, simplemente haciéndonos saber que la profecía hablaba de él. Y claramente nos dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús hablando claramente de su sacrificio y de su muerte. Y yo quiero dejarte con Ezequiel capítulo 36, versículo 30, y le dice, y sabrá que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, Jehová el Señor. Claramente Jesús es ese buen pastor. Claramente Él vive con nosotros, porque en Juan capítulo 10, en Juan capítulo 16 se nos habla de la obra redentora del Espíritu Santo y se nos profetiza que el Espíritu Santo viviría en nosotros, y Jesús mismo dice, os conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador y el Consolador les hablará palabras que vienen de mí, de manera que esta profecía de Ezequiel capítulo 34 ha sido completa y llena en Cristo Jesús. No hay otra explicación. Ezequiel capítulo 34 es una clara referencia que Jesús utiliza en Juan capítulo 10 y nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, esta promesa podemos ver que está a la luz de la palabra, y descansamos, hermanos, en que Él es nuestro buen pastor. Descansamos en que Él nos ha llamado, en que somos parte de sus ovejas, en que podemos descansar en pastos hermosos y en que somos escogidos de Él. Y Él lo lleva más allá y nos dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él entregó su vida en propiciación de nuestros pecados, para salvación y para vida eterna. Gracias por ver este video, que el Señor te bendiga. Si tienes alguna pregunta, déjala. Y te mando un abrazo. Gracias.